muchachos? Debe salir ahorita en un momento el letrero, ya ahí salió el letrero. Voy a iniciar otra vez a poner en pantalla el archivo, muchachos. Aquí está. Es la diapositiva número 2, el séptimo archivo. Entonces mencionábamos acerca de los aceros. Los aceros son aleaciones de hierro-carbono, con concentraciones apreciables de otros elementos aleantes. Recordemos cuando mencionamos elementos aleantes, son algunos otros elementos que les van a dar determinadas propiedades o cualidades. Existen miles de aceros que tienen distintas composiciones y o tratamientos térmicos. O sea, es una gran variedad. Cuando se empieza a examinar todo esto, vemos que es una cantidad extraordinaria, porque el acero es un material muy utilizado. Entonces, se ha probado con él, se han hecho aleaciones, tratamientos térmicos, enfriarlo, aplicarle temperatura, hacerlo. Sí, adelante. ¿De casualidad está compartiendo pantalla? No. No, sí, sí la estoy compartiendo, perdón. ¿No se ve? Bueno, yo no la veo, no sé si pensé que nada más estaba platicando de... No se ve. Ah, perdón. No se ve. Bueno, no se cargó, déjenme volver a salir y volverla a cargar. Se supone que estaba cargada. Permítanme, la voy a volver a recargar. ¿Se distingue ahí la pantalla ya, muchachos? Sí, profe, ya. Ok, gracias, muy amable. Entonces mencionábamos lo que menciona dice esta diapositiva, la número 2. Los aceros son aleaciones de hierro-carbono con concentraciones apreciables de otros elementos aleantes. Y hay una gran variedad. Aquí dice miles de aceros. Y en muchas de estas palabras no se exagera que son cantidades y variaciones muy grandes. Lo extraordinario es el grado de conocimiento que se ha llegado a tener de estas aleaciones para producir el tipo de acero con la propiedad que se necesita. Cuando no se conoce de estos materiales, pareciera que todos los aceros son igual, y no es así. Las propiedades mecánicas de estos aceros dependen del contenido en carbono. Este contenido en general es inferior al 1%. Al 1%. Ahí vemos cómo las precisiones de estas aleaciones llegan a ser bastante grandes, estas precisiones. Los aceros más comunes se clasifican según el contenido de carbono. Puede ser bajo, medio y alto en carbono. Además, en cada grupo existen subclases de acuerdo con la concentración de otros elementos de aleación. Más adelante vamos a ver un esquema y vamos a ir viendo la variedad de aceros que hay. Por eso esta expresión con la que se inicia esta diapositiva, miles de aceros, no se exagera. Los aceros al carbono solo contienen concentraciones residuales de impurezas distintas al carbono. En los aceros aleados, los elementos de aleación se añaden intencionalmente en concentraciones específicas. O sea,
muy medidas. Todos estos procedimientos, algunos de estos los vamos a ver en algunos videos y vamos a ver la forma en la que se manejan estos aceros. Vamos a continuar. Pasé a la diapositiva 3, la distinguen la diapositiva 3, aceros bajos en carbono, muchachos. ¿La distinguen en su pantalla? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Vamos a ver de estos aceros, los bajos en carbono, más o menos qué porcentajes. La mayor parte de todo el acero fabricado, que es muchísimo, es bajo en carbono, es la mayor parte. Este tipo de acero contiene menos del 25% de carbono. No responde al tratamiento térmico para formar martensita y es endurecible por acritud. Entonces tiene algunas características que van sobresaliendo. La microestructura consiste en ferrita y perlita. Recordemos esto. Cuando empezamos a mencionar estas microestructuras, recordamos que estos materiales van transformándose conforme se van a veces calentando, a veces enfriando, y se generan diferentes tipos de estas alteraciones. Básicamente son el mismo contenido, pero se van generando diferentes. Habíamos puesto el ejemplo muy común que conocemos del agua, que a determinada temperatura está formándose, está líquida, en otra a los 2 grados más o menos empieza a transformarse en hielo, pero su estructura molecular cambia, su distribución. Aquí estamos hablando de los mismos materiales, pero por los procesos se forman microestructuras diferentes. Entonces, en este caso, la microestructura consiste en ferrita y perlita. Como consecuencia, estos aceros son relativamente blandos y poco resistentes, pero con una extraordinaria ductilidad y tenacidad, que eso es una de las propiedades atractivas de este tipo de aceros. O sea, blandos, poco resistentes, pero extraordinaria ductilidad y tenacidad. Además a esto, son de fácil mecanizado, que esto es algo muy atractivo. Se pueden trabajar fácilmente, con poca energía. Son soldables y algo también lo más atractivo que es que son baratos. Esa es la cualidad. Son baratos. Se utiliza para fabricar, fíjense ustedes, carrocerías de automóviles. Ya nos imaginaremos toda la solicitud de este tipo de aceros que se utilizan para las carrocerías de automóviles. Cientos de miles de automóviles producidos. Vigas en forma de I, canales, ángulos, que se utilizan mucho para la construcción. Láminas para construir tuberías, edificios, puentes, latas estañadas. Entonces vemos que es tan solo con ver para qué se utilizan este tipo de aceros, vemos lo solicitado que es. Por eso tanto se ha trabajado que se ha llegado a una especialización en todo este tipo de materiales. Unas tablas que veremos más adelante indican las composiciones y las propiedades mecánicas de varios aceros
bajos en carbono. Las vamos a ir viendo. Estos aceros también suelen tener un límite elástico, que es de alrededor de los 275 megapascales. Es un límite elástico. Y una resistencia a la tracción comprendida entre 415 y 550 megapascales. Además de una ductilidad del 25%, todos estos datos nos van dando una gran idea del tipo de material. Por eso es que son tan trabajables, que se forman esas carrocerías de auto en la forma que uno desea. Es una parte de estos aceros. Los aceros bajos en carbono. Otro grupo de aceros también bajos en carbono está constituido por los aceros de alta resistencia y baja aleación. Sus siglas en inglés es HSLA. Son alta resistencia y baja aleación. Contienen elementos de aleación como cobre, vanadio, níquel y molibdeno. Fíjense, muchos de estos materiales y nombres que vamos a empezar a mencionar, anteriormente solo habíamos visto en la tabla periódica. Pareciera que esa tabla periódica con muchísimos elementos solo es la teoría. Vamos a ver que realmente materiales tienen una gran utilización en la industria y cada uno de ellos le añade cierta propiedad a los aceros. El añadirle el cobre, el vanadio, el níquel, el molibdeno, nos vamos a ir viendo esas propiedades que se van generando. Se añaden en concentraciones combinadas de aproximadamente el 10% en peso. Y poseen mucho mayor resistencia mecánica los aceros bajos en carbono. O sea, al añadirle estos aliados, esta aleación, se crea esta otra propiedad, se promueve. Mayor resistencia a estos materiales. Se aumenta la resistencia por tratamiento térmico. Esto quiere decir que dependiendo de lo que se quiera promover, se calentarán hasta determinadas temperaturas o se enfriarán, en ocasiones rápido o en ocasiones lento. Es esta resistencia que se va añadiendo por tratamiento térmico. Y el límite elástico excede de 480 megapascales. Además, son dúctiles, hechurables y mecanizables, o sea, son fáciles de trabajar. Como vemos, se generan características mucho mejores dependiendo del uso, pero muy atractivas. Siempre es atractivo un material que se puede trabajar fácilmente, o sea, que no requiere demasiada energía para hechurarse. En una tabla 12.1 que veremos más adelante, se han enlistado algunos de estos. En el ambiente atmosférico, algo que también es muy importante de considerar, los aceros de este tipo de alta resistencia y baja aleación son más resistentes a la corrosión que los aceros al carbono. Por ejemplo, aquí en nuestra zona metropolitana, esto es de considerarse.
Aquí donde vivimos, en esta zona, hoy por hoy está considerada la ciudad del país más contaminada, con un mayor alto grado de contaminación. Desgraciadamente ya se le considera más contaminada que la Ciudad de México, que ya era extraordinaria esa contaminación, ya la vamos superando. No es un lugar de privilegio, al contrario, es un lugar que nos debe llevar en general a reflexionar. Entonces hay la necesidad de materiales que también resistan este tipo de ambientes. Recordemos que según donde va a estar trabajando nuestro material, debemos de considerar en qué medio va a estar trabajando. En la costa tal vez, aquí en esta zona contaminada o en otro lugar. En la costa siempre hay que considerar la presencia de la humedad y de las sales marinas. Ustedes conocen que ahí en la costa, en general, a todos los autos los compras y una de las primeras cosas que haces es ponerle protección debajo del auto, el famoso el llamado underseal, que es una protección para toda esa influencia salina dañina. Si no se le pone eso, se oxidan extraordinariamente rápido esos vehículos. Muchas personas acá dentro del país andan comprando autos cuando saben que es de la costa, ahí le sacan la vuelta a comprarlos, porque seguramente es un auto que está muy dañado en ese aspecto. Entonces, estos aceros son más resistentes a la corrosión que los aceros a carbono, a los que suelen reemplazar en muchas aplicaciones donde la resistencia mecánica es crítica. ¿Dónde? Pues en puentes, en torres, en columnas de soporte de altos edificios y en recipientes a presión. Esos elementos, los productos realizados con estos materiales deben tener una alta resistencia. Por eso se utilizan este tipo de aceros de alta resistencia y baja aleación. Vamos a ver una diapositiva que muestra un esquema de algunas aleaciones férreas. Ahí está en pantalla, esta es la diapositiva 5. Si gustan observarla por unos minutos, por unos segundos, ahorita la comentamos. Vemos dentro de las aleaciones dos tipos, férreas y no férreas. Dentro de las férreas también otros dos tipos, aceros y fundiciones. Dentro de los aceros, de baja aleación, de alta aleación. Y dentro de las fundiciones, gris, dúctil, o sea, esferoidal, blanca, maleable. Cada uno tiene su aplicación. Hemos mencionado que son solo diferentes propiedades. A veces se dice como que son unas muy buenas y otras no tanto. No. Sencillamente, algunas de esas propiedades son apropiadas para el uso que se les va a dar. Tal vez para otro uso esa no sea la idónea, la recomendada. Entonces, realmente decir que unas son buenas y otras, más bien es decir, unas se usan en cierta área y otras en otra. Estos aceros que hemos hablado
bueno, se usan muchísimo, pero en otro tipo de áreas pues no serían recomendables. Todavía este esquema continúa, se amplía un poco más. Voy aquí a presentar la siguiente diapositiva. Fíjense, los aceros pueden ser de baja aleación o de alta aleación. Cuando son de baja aleación, pueden ser bajos en carbono, medios en carbono o altos en carbono. Los bajos en carbono pueden ser ordinarios, de alta resistencia y baja aleación. Los de medio en carbono puede ser ordinario también o térmicamente tratable. De alto en carbono también puede ser ordinario y puede usarse para herramientas. Y entre los aceros de alta aleación, algunos se usan también para herramientas y surge el otro muy conocido que es el inoxidable. Tan solo esto en estos dos esquemas podemos ver la variedad de aceros en el esquema que vimos anteriormente en estas aleaciones y en esta, los aceros. Por eso hablamos de que hay una gran cantidad de aceros que se han producido para muchísimas aplicaciones. El desarrollo tecnológico del hombre ha sido extraordinario. El entendimiento de las propiedades de los elementos de la naturaleza, su formación molecular, su estructura molecular, ha generado que se puedan combinar con otros elementos de una manera correcta para generar nuevos materiales, nuevos compuestos. Por eso cuando decimos que hay miles de materiales diferentes, no se está exagerando. En realidad es así. Voy a pasar a la diapositiva siguiente. Estuvimos viendo los aceros bajos en carbono. Ahora vamos a hablar de los aceros medios en carbono. Los aceros medios en carbono tienen porcentajes en carbono comprendidos entre el 25.25% y el 0.6%. Recuerden, habíamos dicho que los bajos en carbono eran debajo del 25%. Estos aceros pueden ser tratados térmicamente mediante austenización, temple y revenido para mejorar sus propiedades mecánicas. Hemos ido mencionando cada vez más estos tratamientos térmicos. Es muy usado. Calentarlos y enfriarlos. Enfriarlos lentamente, dejarlos que se enfríen sin mayor influencia o someterlos algunos de ellos a agua helada o fría, va generando diferentes cualidades o propiedades. Después repetir eso y repetirlo para que vayan tomando propiedades más firmes. Se suelen utilizar estos
en la condición de revenidos con microestructura de martensita revenida. Al hacer este tipo de tratamiento térmico para mejorar sus propiedades mecánicas, empieza a cambiar su microestructura, que se puede ver fácilmente a través de un microscopio, este tipo de estructura. Se trata de aceros de baja templabilidad, estos de medios en carbono, baja templabilidad. Solo tratables en piezas, fíjense, de delgada sección y velocidades de temple muy rápidas. Una característica. ¿Qué materiales se les adicionan? Bueno, las adiciones de cromo, de níquel y molibdeno, estos tres materiales, mejoran la capacidad de estas aleaciones para ser tratadas térmicamente. Dependiendo del requerimiento, se le adiciona algunos de estos materiales. Estos aceros tratados térmicamente son más resistentes que los aceros bajos en carbono, pero menos dúctiles y tenaces. O sea, hay una propiedad que se fortalece, pero hay otra que cambia, menos dúctil y tenaz. Entonces, bueno, hay que considerar en qué trabajo lo vas a utilizar. Ahorita vamos a ver más adelante algunos de los elementos que se forman con estos tipos de aceros. Se utilizan, fíjense ustedes, para fabricar ruedas y raíles de trenes, rieles de trenes. O sea, ya tan solo con este aspecto vemos la calidad o tipo de este acero para fabricar ruedas y rieles de trenes. Engranajes. Vemos la exigencia que tendrán este tipo de aceros, este tipo de materiales. Cigüeñales y otros componentes estructurales que necesitan alta resistencia mecánica, resistencia al desgaste y tenacidad. Ya vemos los tipos de materiales en los que son usados en la práctica. Todo esto se ha generado a base de pruebas con estos materiales. Y se ha desarrollado una alta tecnología para producirlos. Por eso, definitivamente, se debe de reconocer todo el avance tecnológico que ha tenido el hombre en este aspecto, en los materiales. Estos son los aceros medios en carbono. Vamos a continuar. Vimos aceros bajos en carbono, aceros medios en carbono. Ahora vamos a ver aceros altos en carbono. Vamos a ver para qué podemos utilizar y sus porcentajes. Los aceros altos en carbono normalmente contienen entre 0.6, fíjense, y 1.4% de carbono. Bajo en carbono, 0.25 para abajo. Medio en carbono, de 0.25 a 0.6. Alto en carbono, de 0.6 a 1.4% de carbono. Son más duros, resistentes y aún menos dúctiles que los otros aceros al carbono.
sea, algunas propiedades se afianzan más, desde luego, desde el momento en que son menos dúctiles, pues para trabajar con ellos se requiere más energía. Casi siempre se utilizan en la condición templada y revenida. Recordemos que en alguna de estas condiciones se genera un poquito más de capacidad de trabajo y ya después se vuelven a revenir para que adquieran más dureza. Entonces se utilizan en la condición templada y revenida, en la cual son especialmente resistentes al desgaste y capaces de adquirir la forma de herramienta de corte. Y aquí vemos dónde surgen, en esos tornos, algunos de ustedes los deben conocer muy bien, esas herramientas de corte. Cómo vemos a determinados aceros cortando a otros. Esas propiedades necesarias, esa gran resistencia al desgaste, gran dureza. Bueno, con este tipo de acero se producen estas herramientas de corte extraordinariamente usadas en la industria. Los tornos están en la mayoría de las industrias para trabajar este tipo de materiales, desarrollar algunos tipos de piezas. Fíjense en este aspecto, las herramientas y las matrices se fabrican con aceros aleados altos en carbono. Recordemos que las matrices son aquellos cuerpos donde se introduce una preforma y a través de una fuerza extraordinaria, o sea, aplicándole energía, la preforma se moldea. Entonces, la matriz debe ser muy resistente, muy dura, para que resista aplicar se resista a aplicar a través de ella la fuerza a la preforma, para que ésta adquiera la fuerza deseada. Y son hechas con este tipo de acero. Entonces mencionan aquí, las herramientas y las matrices se fabrican con aceros aleados en carbono que contienen, fíjense, generalmente cromo, vanadio, tungsteno, que no lo habíamos mencionado, y molibdeno. Estos elementos se combinan con el carbono para formar carburos muy duros y resistentes al desgaste. Los vamos a ver también un poquito más adelante en una de las tablas, donde están listados algunos aceros de herramienta y sus composiciones. En esta variedad de aceros vemos entonces cómo su utilización es muy variada. Por eso, lo que mencionábamos al inicio, de la variedad de aceros que se han desarrollado, que decía ahí el libro, dice miles de aceros, no está exagerando. Muchos tipos de aceros que se han generado con el propósito de usar sus propiedades en una o en otros procesos. Estos aceros, los altos en carbono, fíjense, se utilizan como herramientas de corte y matrices que habíamos mencionado para hechurar materiales. O sea, son extraordinariamente duros y fuertes, resistentes. También cuchillos, navajas. A veces nos centramos solo en los cuchillos en los que se producen para la cocina. Pero hay cuchillos de diferentes tipos, de diferentes aplicaciones, como las navajas. En la industria hay navajas muy especializadas
en los que se necesita un material extraordinariamente duro y se les aplica y tienen un filo extraordinariamente preciso para cortar muchos materiales. En todas, por ejemplo, en muchas de las cosas que consumimos diariamente, en los empaques de dulce, de polipropileno que envuelven botana o dulce, hay una producción en línea en la que va pasando la paleta o el producto ya terminado y se va empacando. Son 2 bobinas de papel, contienen papel llamado polipropileno, que se van uniendo y unas tijeras los van cortando a la medida. Son tijeras de un filo extraordinario. Debe hacerse así para que el material no se rompa fácilmente al jalarlo. Este tipo de tijeras son producidas con este tipo de aceros. Cortan cientos de miles de producto con estas tijeras. Se requieren para esto. Entonces, cuando hablamos de herramientas de corte, no solo son en los tornos, son dentro de otros tipos de producción donde se requiere un corte preciso. Navajas en la industria de 1, 2 o 3 metros de largo, filos extraordinarios, hojas de sierra. Podemos fácilmente visualizar muy variados tipos de hoja de sierra. Algunas de ellas para cortar madera, otros para cortar otro tipo de elementos. Entonces, se requiere de materiales muy especializados para esto. Se utiliza también para producir muelles que soporten una gran fuerza o hilos de alta resistencia. Muchos de los cables de energía que vemos colgados entre los postes o entre algunas torres de alta tensión, pues no solo es el cable que conduce la energía eléctrica, llevan otro tipo de hilos que son los que le dan la resistencia para que no se rompan, para la tensión. Hay algunos tipos de cables que se utilizan de este tipo, de alta resistencia. Los pueden hasta ver en algunos lugares, en ferreterías grandes. Cables que son un conjunto de hilos de acero de alta resistencia, que se usan muchísimo en la industria. Entonces vemos cómo la especialización en el uso de todos estos elementos es bastante amplia, bastante grande. Aquí en nuestra zona metropolitana lo vemos en mucha industria, en una gran cantidad de industria, aplicado todo este tipo de productos, de aceros. Hay herramientas extraordinarias producidas con este acero. Solo imaginémonos, como lo vamos a ver, las ollas enormes que contienen acero fundido, como este acero del que vamos a hablar más adelante. En el reciclaje de este acero se funden muchos de estos aceros. Chatarra de acero se recicla y se vuelve a utilizar. Y las ollas para contener estos aceros fundidos
son de un tipo de material mucho más resistente. O sea, se necesitan producir. Por eso nuevamente nos sorprende el grado de tecnología y de avance al que se ha llegado. Vamos a hacer ahorita una leve pausa. Muchachos, vamos a hacer una leve pausa para dar la oportunidad a que puedan estirarse un poco, ir al baño, ir por agua y continuamos en unos minutitos más nada más. Profe, ¿me podrá poner asistencia? Es que me estaba fallando el internet cuando tomó lista. Sí, claro que sí. Ahorita que regresemos, con mucho gusto. Ok, gracias, maestro. No hay de qué. Bien, muchachos, usemos estos minutitos para ir a tomar unos minutitos de descanso. Aquí nos vemos en un minuto, muchachos. Así.
Bien, muchachos, vamos a continuar. ¿Alguien me mencionaba que de su asistencia, muchachos? Yo, maestro. ¿Cuál es tu apellido? López Castillo. Permíteme. Yo también, profe. Yo también, profe. Sí, permíteme, Yo. permítanme en un momento, permítanme. ¿Sí, alguien más su apellido? García Hernández García. Regosa. Perdón, ¿me repites? García García. Hernández Regosa. A ver, otra vez el primero, por favor. Hernández Regosa. Hernández Raigosa. 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 Ya está, Hernández Raigosa. ¿Quién más, muchachos? Gracias. García. García. ¿García qué? García García. Ok, permíteme. Listo, ya está. ¿Alguien más, muchachos? Flores Torres. Flores Torres, permíteme. Daniel, ¿verdad? Sí. Ya está, sí, ya está. ¿Alguien más, muchachos? Yo, profe. Sí, tu nombre, tu apellido. Lara Rivera. Lara Rivera, permíteme. Ya está, Lara Rivera. Gracias. No hay de qué. ¿Alguien más, muchachos? Bien. Como les mencioné al inicio, por ahí le envía a su compañero representante las calificaciones para que se las haga saber, muchachos. Las checan y si hay alguna duda, pues me preguntan. Gracias, maestro. No hay de qué, no hay de qué. Les había comentado que vamos a dejar varias actividades en esta segunda parte del Tetra. Todas las actividades son con el propósito de ampliar, por un lado, nuestra cultura general acerca de los materiales, de conocer mejor algunos procesos. Hay muchas palabras que usamos que no son de nuestro vocabulario diario, son más de metalurgia que de nuestra ingeniería, pero es bueno que las conozcamos, ampliamos nuestra perspectiva, porque vamos a vernos en la necesidad de utilizar diferentes tipos de materiales. Entonces, parte del propósito de estas actividades es ese. Les sugiero que en sus actividades tomen en cuenta el contenido. O sea, hay algunas pautas que les doy, cierto número de palabras mínimo acerca de algún concepto. Tómenlo en cuenta, yo lo tomo en cuenta al calificarles. En ocasiones ya les regreso con comentarios su actividad. En algunas son muy buenas las investigaciones que hacen, otras les falta contenido. Mencionan tal vez los puntos que se pidió, si eran 5 puntos, mencionan los 5 puntos, pero tal vez son muy escuetos esos puntos. Y el propósito es ampliar, y no solo ampliar, sino que a la hora de estar investigando, ustedes mismos se metan todavía más en eso. Mientras duremos en línea, recordemos, debemos desarrollar esa actitud, ser más diligentes todavía en el aprender por nuestra propia cuenta. Si esto se va a desarrollar, de hecho, en nuestra profesión, ya en la práctica, no dejamos de aprender. Y en gran medida esa es la investigación que uno hace
personal de procesos, de materiales, de determinados cálculos, de procesos que nos encontramos en la industria a la que vamos a trabajar. La profesión tiene la cualidad de que hay trabajo en diferentes tipos de industrias. Entonces, hay trabajo, que ya es algo muy, muy bueno. En la mecatrónica hay trabajo en diferentes tipos de industrias. Entonces, por eso es desarrollarnos en esta habilidad de aprender por nuestra propia cuenta también y de investigar. Y desde luego les sugiero que no fallen en hacerlas porque tienen una gran repercusión en las calificaciones. Como preguntaba un compañero hace rato, la ponderación de las actividades es mayor que la del examen. Generalmente en lo presencial es al contrario, es mayor ponderación para el examen que para las actividades, para que lo tomen en cuenta, muchachos. Voy a volver al archivo que estamos viendo, permítanme un momento, lo voy a cargar nuevamente. Se está tardando la plataforma en no sé qué cosas esté pasando con ellas, que se está portando muy rara. Ahorita ya se congeló, no sé a qué se deba eso la plataforma. ¿Me escuchan ustedes, muchachos? Sí, profe, sí se escucha. Ah, bien. Pero ahorita pues aquí la plataforma se me congeló y no me da chance de cargarlo. Déjenme ver qué está pasando. A ver. Lo estoy reintentando. Y aquí está ya. Bien, ya está. Estamos en la diapositiva 8. ¿La logran visualizar, muchachos? Sí, profe. Gracias. Les pregunto esto porque seguido se congela y yo estoy hablando de otra diapositiva y ustedes están viendo otras. Por eso continuamente les estoy comentando de la diapositiva que estamos hablando. Bueno, esta fue la última que comentamos de estos aceros altos en carbono, que nos llama la atención de que se utilizan como herramientas de corte y de matriz. Es sorprendente. Navajas, cuchillos, navajas, hojas de sierra, que dentro de la industria son elementos comunes. Y desde luego ahí se requiere que sean resistentes al desgaste de una forma extraordinaria. Vamos a continuar. De este archivo solo nos queda una diapositiva. Esta es la número 9. ¿Alcanzan a visualizar esta diapositiva, la 9, muchachos? Sí, G. Gracias. Los aceros inoxidables. Nuevamente otra área, otra rama de los aceros extraordinariamente usada. Los aceros inoxidables resisten la corrosión, o sea, la herrumbre, en muchos ambientes, especialmente en la atmósfera. Recordemos lo que mencionamos. Hay ambientes muy corrosivos en la atmósfera. En nuestra atmósfera, cuando se habla, por ejemplo, de la lluvia ácida, esas pequeñas lluviecitas que caen muy leves a veces
son muy dañinas, porque esa ligera lloviznita que cae, al ir bajando, las gotas al ir bajando, van entrando en contacto con mucha de la contaminación ambiental que se encuentra en el aire. Y se van generando ácidos bastante corrosivos. Por eso se le denomina lluvia ácida. En la mayoría de las ciudades se produce esta lluvia ácida. En el campo prácticamente no se genera, porque no hay esa contaminación atmosférica. En la ciudad, en la nuestra, sí. A veces dicen, hombre, me salí, estaba lloviendo, había un calorón y me salí a recibir el agüita. La realidad, cuando menos los primeros minutos no son recomendables. Hasta que ya toda la lluvia cayó y arrastró con ella toda esa contaminación. Pero al arrastrar la contaminación, desde luego la hace llegar esa lluvia ácida a edificios, automóviles, a todo lo que le llegue. Debemos de tomarlo en cuenta, esa contaminación. Por eso se requieren de diferentes tipos de materiales que resistan este tipo de ambientes. Hemos platicado y es notorio la zona de Bernardo Reyes y Ruiz Cortines. Ahí había una industria, ahorita ya la cerraron, pero duró ahí por muchos años. Acra, si no mal recuerdo. Una industria que generaba mucha contaminación alrededor de ella. En aquel tiempo, hace muchos años, se utilizaba mucho la herrería de las ventanas de acero. Y alrededor, generalmente, de esta fábrica, corroía fácilmente. Muchos de los que acudían a la empresa porque su herrería se había corroído, les ayudaban para cambiarla. Porque ellos estaban conscientes de que lo que enviaban al aire, sus contaminantes, producía esa corrosión. En muchas ocasiones, las gentes alrededor tuvieron que ser sacadas de sus casas a medianoche por problemas que había en la fábrica. Esto pasó hace años, digo, ya tiene tiempo de cerrado, pero duró en actividad esa fábrica muchísimos años, muchísimos. Personas se llegaron a jubilar trabajando dentro de esa fábrica. Esa es solo una muestra de la contaminación que producía esa empresa. Ahora, ciertamente estos aceros y muchos otros metales aliados se veían afectados, o este acero se veía afectado por esta contaminación. Ni qué pensar de las personas que respiraron toda esa contaminación. Por eso, hablar de la contaminación ambiental no es solo producir materiales que la resistan. Pues dentro del hombre pues no se pueden generar pulmones que resistan mucho esa contaminación. Se llegan definitivamente a afectar. Se dice que aunque no fumes, por lo que respiramos de lo contaminado de nuestra atmósfera es como si fumaras. Con el inconveniente de que pues, no le puedes decir a nadie que se vaya a fumar a otro lado. O respiras o respiras. Entonces, son ambientes que el mismo hombre ha generado, que en ocasiones lo busca proteger con estos tipos de materiales, pero que en el cuerpo del hombre a veces no lo logra proteger. Pero, dice de los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables resisten la corrosión, o sea, el herrumbre.
en muchos ambientes, especialmente en la atmósfera. El cromo, el cromo es el principal elemento de aleación, en una concentración mínima del 11%, o sea, muy bien determinada. La resistencia a la corrosión se mejora con adiciones de níquel y molibdeno. Hemos visto que este níquel y molibdeno se utilizan mucho en este tipo de aleaciones. Entonces se mejora esta resistencia a la corrosión. Por eso, cuando consideramos que nuestros diseños van a estar trabajando en ambientes muy corrosivos, pues debemos de tenerlos en cuenta. Dentro de la industria que hay aquí en la zona metropolitana, ahí por la avenida de Nogalar y no recuerdo ahorita el nombre que va por la otra calle que va hacia el mercado de abastos, ahorita se me olvida, por ahí hay una industria que ya tiene muchísimos años. Tiempo atrás tuve que ir porque solicitaban ellos unos trajes especializados para eventos que tenían que cubrir algún tipo de accidente dentro de su empresa. Tenían algunos recipientes grandes con unos líquidos extremadamente corrosivos, así extremadamente corrosivos. Y necesitaban algunos trajes para contenerlos, o sea, para poder tratar algunos accidentes de este tipo y hacer ese tipo de contención de urgencia. Se estaban preparando para algunos eventos de esos. Entonces, queriendo adquirir estos trajes, pues son muy especializados, solo se adquieren en Estados Unidos y bajo una petición muy estricta y formal, porque son trajes que se utilizan contra ataques químicos, terroristas y ese tipo de cosas. Entonces, si alguien quiere comprar estos trajes, pues desde luego se investiga la razón. Entonces, cuando ahí se les preguntaba, oye, el objeto de ese traje, ya decían, lo queremos para contener algunos eventos que pudiéramos tener de algún ligero derrame, no derrame fuerte, ligero, alguna tubería que se corroyó y que tienen que corregirse, cambiarse, hacerse eventos rápidos. Y les pregunté, ¿y si llegase a tener un accidente fuerte y una fractura y saliera el líquido, no como goteo, sino algo fuerte? Y la primera respuesta que me decían era, no lo hay, no puede haber. Yo les decía, bueno, si hay, ¿qué haces? Y nuevamente me respondían, no puede haber. Y una tercera vez les dije, oye, pero puede haber un sismo, puede haber un evento de este tipo en el que se vean afectados los contenedores. Y tuvieron que aceptar decir, pues, el hecho es de que si hay ese tipo de eventos, lo recomendable es sencillamente corre mientras puedas. Y desde luego un área muy fuerte de San Nicolás ahí alrededor se vería extraordinariamente afectada. Yo me quedé sorprendido. Desde luego, en un tiempo cuando se construyó esa industria estaba fuera de la ciudad. Después la ciudad pues se extendió tanto que quedó ya dentro. Se necesitan tipos de materiales que puedan contener este tipo de productos. Por eso esta especialización, estas aleaciones.
de decir necesitamos este acero inoxidable y que se mejore su corrosión con níquel, molibdeno y otro tipo de elementos. Porque dentro de la industria se requiere. Entonces, dice aquí el párrafo, la resistencia a la corrosión mejora con adiciones de níquel y molibdeno. Las adiciones de los elementos de aleación en concentraciones significativas producen dramáticas alteraciones en el diagrama de fases hierro-carburo de hierro. En toda esa transformación de la microestructura que se realiza en el material. Los aceros inoxidables se clasifican en función de la microestructura constituyente. La martensítica, la microestructura martensítica, microestructura ferrítica o microestructura austenítica. Se clasifican en ese tipo. En algunas tablas que veremos más adelante, ahí figuran esas composiciones químicas, propiedades mecánicas y aplicaciones de 4 clases de aceros inoxidables. La amplia gama de propiedades mecánicas combinadas con la excelente resistencia a la corrosión hacen que este tipo de acero sea muy versátil. Por eso el éxito que ha tenido. Resistencia a la corrosión y que se puede usar en muy diferentes áreas y trabajos. Sería difícil encontrar un hospital que no tenga todo su mobiliario, especialmente las quirúrgicas, de acero inoxidable. Porque es necesario. Mucha industria, especialmente en el área de alimentos, utiliza este tipo de aceros. Todas las mesas de trabajo de transportación están hechas con este tipo de acero. Es muy solicitado por su resistencia a la corrosión y porque se puede mantener una condición de higiene óptima para el trabajo con alimentos, en la producción de ellos. Solo reflexionemos en la cantidad tan grande de industria que se dedica a la producción de alimento, de pastas, de refrescos, de líquidos. Es extraordinaria. Es una variedad enorme. Por eso se necesita de este tipo de aceros en gran cantidad. Han tenido un éxito extraordinario. Y algo que vamos a ver un poco más adelante, cómo se pueden reciclar, casi se aprovecha el 100% del acero reciclado de este tipo. O sea, no hay prácticamente desperdicio en ello. Por eso mucha chatarra de acero se recicla. Lo veíamos cuando veíamos el horno, los hornos para fundir el acero. Uno especializado para la fundición de la chatarra. Es muy utilizado porque se puede reciclar muy fácilmente y prácticamente se aprovecha el 100% del acero. Hemos visto entonces el acero bajo en carbono, medio en carbono, alto en carbono. Hemos visto las extraordinarias aplicaciones de este tipo de acero. Algunos que tienen una dureza extraordinaria, utilizándose como herramienta de corte, como matrices.
vale la pena invertir de nuestro tiempo en aprender más de este tipo de materiales, porque precisamente en el diseño de piezas que tendremos, seguramente muchos de estos aceros los vamos a necesitar. Se envía un automóvil a la superficie de Marte. Desde luego que tienes que garantizar la resistencia de sus piezas, la resistencia al desgaste. ¿De qué material los vas a hacer? Que resistan la corrosión de esas atmósferas. Entonces, tienes que recurrir a materiales muy especializados o a requerirlos. Y es entonces donde se empiezan a fabricar nuevos tipos de materiales apropiados para el uso al que se les va a aplicar. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir hablando más adelante de esto y viendo algunos videos. Por lo pronto le vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un muy buen fin de semana, muchachos, que descansen. Igualmente, profe, gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego, muchachos. Gusto en saludarlos. Aquí ya estoy deteniendo la grabación en estos momentos.